Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que me estés mirando. Eh, te doy la bienvenida. Esta es la clase número 9 de Introducción a la Biblia. Eh, Espero que estés apasionándote por el estudio de las escrituras, de poder saber un poquito más de eso que tenemos en la mano, ¿no? De ese libro eh, que nos es tan caro a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y que en definitiva va a terminar rigiendo nuestra fe, nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, el ejercicio de nuestro ministerio y va a estar, va a estar metido, va a estar permeando todo lo que hagamos en nuestra vida. Por eso es tan interesante el estudio de la Biblia y el estudio de propiamente del libro, de los desarrollos, de cómo fue creado, de cómo se establecieron los cánones, ¿no es cierto? Cómo se establecieron las medidas para que un libro pueda ser considerado digno de ser incluido adentro de este libro mayor, de esta Biblia, ¿no es cierto? Biblia, acuérdense que Biblia es un conjunto de libros, no es un biblión, es una serie de libros que van a constituir un volumen único y que lo atraviesa, como los teólogos han dado en llamar, un hilo rojo que va a atravesar toda la Biblia y que va a ir contándonos la historia de la salvación y de la redención del ser humano. Básicamente la Biblia es eso. En ningún momento intenta ser de ninguna manera algún tipo de libro de ciencia o de historia, si bien tiene hechos históricos, si bien tiene eh, los descubrimientos científicos propios de la edad en la cual están escritos, ¿no es cierto? Ese es la pretensión que tienen las escrituras, ¿no? Así que hoy vamos a ver, en esta novena clase, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver el canon del Nuevo Testamento, la forma de establecimiento de ese canon del Nuevo Testamento y cómo se realizó ese proceso. Vamos a ver un poco algo que me parece muy interesante, que es el tema de la patrística, ¿no? No solamente de los padres apostólicos, sino que de los padres también de la iglesia. La historia de esta canonización se va a establecer como en tres o cuatro etapas, depende de cómo la contamos. Tenemos la primera etapa, que es la etapa básicamente de los hechos, ¿no es cierto? La etapa en la cual Jesús va a estar actuando, va a realizar las acciones y va a protagonizar las historias, y de esas historias va a haber testigos. Esa sería la primera etapa. Después se va a empezar a desarrollar la etapa oral y escrita, ¿no es cierto? Esas historias van a ir tomando forma, van a ir pasándose de generación en generación. No estamos hablando de grandes cantidades de generaciones, estamos hablando de una o dos generaciones más allá, y se va a difundir desde un sitio geográfico que va a ser la tierra de Israel. Básicamente hay dos o tres lugares nada más, todo va a suceder entre Galilea y Jerusalén. Ahí va a estar situada las acciones de Jesús. Va a ser un territorio bastante chico, pero después en la etapa oral, en esa etapa oral que va a pasar de generación en generación, también va a crecer en geografía. Aquellos que están dentro del Imperio Romano van a empezar a conocer las historias de una provincia romana, o un territorio romano como lo era el reino de Judea en la época del Imperio Romano y en la época en la que Jesús
actuó. Después va a haber una segunda etapa, ¿no es cierto? Una vez ya escritos muchos de los textos, ya escritos, escritas las cartas, escritos los evangelios, va a haber una tercera etapa, que esa etapa va a estar compuesta por los padres apostólicos, de que hablamos de padres apostólicos cuando hablamos de aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, ¿no es cierto? Aquellos que acompañaron a los apóstoles, que fueron testigos también de ellos y de lo que ellos hicieron. Y hay una tercera etapa, una cuarta etapa, que es una etapa mucho más, un poquito más tardía, que va a ser la etapa entre el siglo II y III, más o menos, que se va a tratar de los padres de la iglesia. ¿No es cierto? Que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Como saben, estamos trabajando con el libro Descubre la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas. ¿eh? Con este libro, el tomo 2, son 3 tomos. El tomo 2 sí estaríamos trabajando más o menos para aquellos que lo tengan o que lo quieran adquirir. Más o menos estamos a partir de la página 139, donde habla del canon del Nuevo Testamento, un estudio, un trabajo hecho por Plutarco Bonillo Acosta. Sabemos que esta serie de libros fue compilada y editada por Edesio Sánchez Cetina. Pero muy interesante el libro, recomiendo nuevamente de aquellos que lo puedan adquirir. No tengo ni idea cuánto puede costar hoy. Hoy los libros están bastante saladitos, pero bueno, es interesante que lo tengan. No sé si está, si Sociedades Bíblicas Unidas, que es la editora de este libro, todavía lo tiene, o si lo sigue editando. Eh, bueno, lo pueden adquirir, pueden ir a la página de Sociedades Bíblicas Unidas. Y el otro libro que voy a estar utilizando hoy, no mucho, sino que más como material de consulta y no como base, va a ser este libro, que es Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Es el tomo 1, ¿no es cierto? Que es desde los que abarca la historia de la iglesia desde eh, no nos confundamos, hay dos libros de Justo González. Hay una serie de libros que se llama Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia Cristiana, si no me equivoco, estoy en duda con eso. Y después está Historia del Pensamiento Cristiano. Yo tengo estos tomos, Historia del Pensamiento Cristiano. Cuando les pegué una leída así media por encima, me resultó me resultó mucho más profunda la lectura de Historia del Pensamiento Cristiano, porque abarca ese proceso de cómo se fueron estableciendo las ideas. Así que de ese libro vamos a sacarlo del tema de la patrística y del tema de toda la canonización. Este primer tomo, que es el que vamos a usar, esto es, si no me equivoco, no me acuerdo qué editorial eh, es de Editorial Caribe, esta, si no me equivoco. Sí, Editorial Caribe. La versión que tengo yo es del año 92. Va a abarcar el tomo 1 desde los orígenes de la iglesia hasta el concilio de Calcedonia. Y ahí va a tener toda la historia de todos los padres, de todos los padres de la iglesia. Bueno, sin más, esto fue una pequeña introducción, vamos a la clase en sí. En la situación interna de la iglesia, para poder entender el porqué, las razones por las cuales la iglesia necesitó canonizar las escrituras. Básicamente tenía situaciones bastante complejas la iglesia del primero, segundo y tercer siglo. Tenemos testimonios en los escritos del Nuevo Testamento
de que los dirigentes cristianos tuvieron que enfrentarse tenazmente en contra de problemas que tenían que ver tanto con los problemas prácticos, problemas morales, desviaciones morales y problemas de conducta en la iglesia, y eso hizo que tuvieran la necesidad de escribir o de particularmente eh, exhortar o corregir ciertas conductas dentro de la iglesia. Pero a su vez había algo que era mucho más amplio, que era el tema de un problema, pero también había un problema de algunas desviaciones doctrinales, ¿no es cierto? Como se da en casi todas las clases de comunidades, ¿no es cierto? Va a haber hay un problema bastante complejo del tema de al ir permeando, mientras el cristianismo es parte del judaísmo y es hasta considerado una secta dentro del judaísmo, eh, el problema no va a pasar muy a mayores. Pero una vez que el Evangelio permea la sociedad helénica, la sociedad griega, sobre todo la sociedad romana, este, comienza a mezclarse y a adquirir ciertas características sincréticas, o sea, de combinarse con otras creencias y obviamente en algunos casos eso va a ser muy beneficioso para el cristianismo, pero en otros casos, en casos extremos, va a roer las raíces mismas de las creencias y eso sí va a resultar peligroso a la hora de la predicación y la enseñanza del Evangelio. O sea, se va a mezclar con corrientes gnósticas, se va con corrientes y van a surgir corrientes como la corriente epicuria o distintas historias que se van a ir mezclando dentro del Evangelio y van a tratar de socavar las raíces donde el mensaje deja de tener la relevancia propia que debería tener. El resultado de la incomprensión o de la distorsión intencionada, ¿no es cierto? Puede ser mal interpretado o interpretado a propósito, mal para llevar agua para el molino de cada uno, ¿no es cierto? Esa característica tiene el texto bíblico también. Por eso tenemos esas normas de interpretación bíblica como para hacer un estudio serio de la Biblia. Alguien dijo por ahí una frase que no reconozco de quién es, dice que la Biblia es como una persona torturada, si le pegás lo suficiente va a decir lo que vos quieras, ¿no es cierto? Es esa la característica que muchos valoran de la Biblia. O sea, la Biblia sirve para decir cualquier cosa. Sirve desde para en alguna manera eh, alentar el machismo, alentar el menosprecio por las minorías o eh, valorar las guerras o las peleas por cuestiones de fe, por cuestiones de creencias, hasta cosas mucho más simples, ¿no es cierto? Vamos de lo mayor a lo menor. Y, y ese es el caso de que vieron los primeros cristianos, ¿no es cierto? Vieron este problema de la incomprensión y la distorsión del significado del Evangelio, ¿no? Esa fue la lucha de muchos de los apóstoles en el Nuevo Testamento y obviamente de los primeros cristianos. Con el pasar del tiempo, estos problemas se fueron agudizando, se fueron creciendo, se fueron extendiendo y
y eso se da por el acelerado crecimiento de la iglesia. La iglesia tiene durante el primer y segundo y tercer siglo un crecimiento explosivo. O tiene un crecimiento viral, ¿no es cierto? Hoy hablamos de viralización. Bueno, la iglesia, el mensaje sufrió una viralización, ¿no es cierto? Se hizo pandémico, ¿no es cierto? Para hablar con palabras de hoy, ¿no es cierto? Es pandémico, así eh, como cuando hablamos de la viralización de un mensaje, de un video, de un meme, de un TikTok o de lo que sea, vemos que hay una viralización del mensaje. Ese crecimiento exponencial del mensaje y esa extensión de los territorios y de la iglesia va a ser muy acelerado, por eso vamos a ver estos movimientos, ¿no? Estas tres etapas, ¿no es cierto?, que van a ser bastante complicadas en el siguiente sentido. Había problemas prácticos como primera medida, ¿no? Los dirigentes cristianos debieron enfrentarse a los problemas que tenían que ver con los aspectos prácticos de la vida cristiana, los problemas morales. Bueno, esos problemas estaban. Pero aparte, una segunda etapa, mucho más grande, mucho más aguda, va a darse en las desviaciones doctrinales, el resultado ya dijimos, o de la incomprensión de los textos, debido a la ineptitud de los lectores, ineptitud incluso de los mensajeros, ¿no? A la hora de comunicar ese mensaje, o a una distorsión, distorsión que va a ser malintencionada o intencionada del significado del Evangelio. Pablo va a hablar largamente sobre estos temas, ¿no? Algunos predican por tal cosa y otros predican por tal otra. Le va a dar un sentido negativo, aunque él va a decir, bueno, de última no importa, porque lo importante es que el Evangelio se extiende. Una de las terceras causas o terceras situaciones internas de la iglesia es la institucionalización de la iglesia volviéndose una institución, ¿no? Hay un proceso natural de transformación entre la iglesia, desde ese movimiento, del movimiento de la iglesia, movimiento místico, ¿no es cierto?, de la iglesia, un movimiento místico, etéreo, centrado en el reino de Dios y algo incluso bastante abstracto, a algo concreto y algo que necesita institucionalizarse, ¿no es cierto? Ese traspaso y ese proceso es una de las situaciones internas de la iglesia que va a ser más complicada. Y otra de las cosas que es muy, muy interesante es la adquisición de poder por parte de la iglesia. La iglesia se empieza a entremezclar con el poder político, ¿no es cierto? Vamos a tener una comunidad, va a pasar desde una comunidad perseguida a una unidad primero perseguida, después tolerada, ¿no es cierto? Después va a protegerse y finalmente se va a asimilar y se va a unir con el poder político y va a tener una capacidad de persecución. Se nos ocurre pensar, ¿no es cierto?, que es lo recorrido en sentido inverso a lo que sufre Pablo, o sea, de perseguidor de la iglesia a ser un cristiano hecho, derecho y con un celo visceral por las cosas de Dios,
Por el contrario, la iglesia pasa de ese celo visceral por las cosas de Dios, por esa manifestación, cuando digo carnal no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra carnal para el cristianismo, sino carnal de hacerse carne, de encarnar el evangelio, de encarnar el mensaje, encarnar el amor, ¿no es cierto? Hacer un amor encarnado, hacer una iglesia que persigue a sus oponentes. Tendríamos que evaluar eh, si esto no es un periodo de desconversión de la iglesia. La iglesia tiene un periodo de conversión bastante marcado y tendríamos que ver si no hay una desconversión en la iglesia como institucional, una iglesia que está institucionalizada. Eh, Estas son las causas las cuales pueden haber llevado a la necesidad de canonizar ciertos libros para ponerlos como regla de fe y para ponerlos como regla para sujetar a la iglesia a ellos. Cuando surgieron estas controversias doctrinales, en las cuales se vio envuelto todo el mundo cristiano, no todas tuvieron el mismo interés. Algunas estaban solamente limitadas a una... Algunas estaban solamente limitadas a una pequeña región, a un pequeño lugar nada más, a una ciudad. Eh, Podemos tener algunos casos, si vemos, si vemos inteligentemente eh, el libro de Corintios, vamos a ver que hay muchas cosas que se dan solamente en esa ciudad precisamente por estar emplazada justamente en el mismo lugar donde está el oráculo de Delfos, ¿no es cierto? Ese es uno de los casos en los cuales vemos que hay problemas que se circunscriben solamente a una región o a un lugar de geográfico. Pero es necesario, esta necesidad, es necesario, ¿no es cierto?, la de contar con un cuerpo propio de libros sagrados que sirvan como punto de referencia y como fuente de criterio a la hora de tomar decisiones doctrinales. Hace, hace falta establecer un canon. Eh, como es de esperar, ¿no es cierto? La conciencia de esta necesidad no fue algo que se generó espontáneamente o algo que se dio rápidamente, sino que fue un proceso de evaluación, de pensamiento, de reflexión, de contemplación, ¿no es cierto?, de los problemas para lograr tener una idea acabada de los problemas y de los libros que podrían llevar un poco de luz sobre esos problemas. En los primeros siglos, muchos de los libros que llegaron a considerarse como parte de las reglas de fe y que han sido sumamente valorados y considerados, hoy no forman parte de nuestro canon bíblico, ¿no es cierto? Eh, no todos los cristianos, e incluso hoy no todos el gran espectro cristiano no toma los mismos libros como canónicos. Eh, en mi caso, y creo que en el caso de aquellos que practicamos la teología práctica y la teología, también la teología puramente intelectual, vamos a tener en gran aprecio todos los libros, ¿no es cierto? Porque han formado parte en la formación propia de la iglesia, ¿no? De la formación y la conformación de la iglesia. Para tener una mayor comprensión de aquel periodo histórico,
vemos que los primeros cristianos, incluidos los autores de los libros que componen nuestro Nuevo Testamento, se sentían en libertad de citar en muchas de sus obras escritos que no eran parte del canon del Antiguo Testamento, eh, que hoy se aceptan, que hoy no se aceptan dentro de las iglesias y que en ese momento se sintieron en total libertad de escribir. Por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento textos, historias que pertenecen a libros no solamente deuterocanónicos, eh, eh, habría que hablar del tema deuterocanónico o apócrifo, ¿no? No hay un acuerdo entre la iglesia, sobre todo entre la iglesia católica y la iglesia protestante, de cómo deben ser manifestados esos libros, si son apócrifos o son deuterocanónicos o como parte de un segundo canon. Eh, la palabra apócrifo ha sido utilizada sobre todo en la iglesia protestante de una forma peyorativa, ¿no es cierto? Lo cual es bastante injusto, ¿no es cierto? Estas historias que encontramos en el Nuevo Testamento, que los autores del Nuevo Testamento citan y que no pertenecen a los libros deuterocanónicos y que pertenecen, perdón, y que pertenecen a los libros deuterocanónicos o apócrifos. Incluso aquellos, hay citas sobre libros que son parte de la tradición hebrea, de la tradición del pueblo judío, escritos de las sectas de Qumran, eh, escritos que pertenecen más al folclore incluso a la escritura sagrada, eh, están no solamente citados en una forma de adorno, sino que establecen puntos doctrinales, ¿no es cierto? No son solamente un adorno o una nota de color. Esta libertad que tuvieron los escritores del Nuevo Testamento eh, eh, a veces nos extrañan, y nos extraña sobre todo por qué nosotros no admitimos ciertos libros que ellos pensaron que eran importantes para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Ya vamos a ver algunos en un poquito más avanzada la clase. Veamos un poco los siguientes hechos, ¿no es cierto? La recepción de los libros y la autoridad, ¿no es cierto? El concepto de autoritativo de los libros, eh, fueron, se incluyeron en su mayoría en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y gozaron desde muy recién iniciadas una recepción muy buena de la iglesia y se convirtieron en fuentes de autoridad, ¿no es cierto?, para los escritores cristianos de los años subsiguientes. Eh, si vamos a la parte dogmática solamente de la cuestión, ¿no es cierto?, o sea, a la creencia de la iglesia y a esta suerte de frases hechas que no por ser hechas, ser frases hechas, carecen de valor, sino que tienen valor y tienen, la tradición tiene valor. Pero me parece que hay que un poco volver a resaltar el aspecto humano de los procesos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos que un libro es autoritativo, decimos que es autoritativo no porque la iglesia le dio autoridad, sino porque ya traía autoridad en sí mismo. Bueno, eso es un concepto dogmático. Eso es un concepto que tiene que ver con ciertos aspectos y creencias de la iglesia. El otro tema es que la autoridad se la fue confiriendo la iglesia. Entre los escritos de los apóstoles y de otros seguidores de Jesús, especialmente la mayoría de los escritos que hoy llamamos Nuevo Testamento, eh, incluyeron, como dijimos, muchos textos que
que para nosotros hoy son apócrifos, pero sin embargo, los textos en sí que ellos escribieron, los textos de los apóstoles, textos de escritores anexos a los apóstoles, como el caso de Marcos, como el caso de Lucas y otros escritos, como puede ser el libro de los Hebreos, el libro de Apocalipsis, si bien estos tuvieron cierta reticencia en el principio, son textos que fueron recibidos de muy buena gana por la Iglesia y que resultaron muy útiles para la formación de la Iglesia. Cuando leemos los libros cuando se leen los escritos de los padres apostólicos, cosa que yo recomiendo enfáticamente que se lean los escritos de los padres de la Iglesia, porque nos lleva a una comprensión de por qué la Iglesia es como es y cuál es la importancia que tiene, ¿no es cierto? Eh, en la importancia que tuvo la historia a lo largo de todos los años en los cuales la Iglesia estaba en formación. Esa es lo único que tenemos. Nosotros tenemos como una idea un poco romántica de lo que es la iglesia primitiva. Eh, por algunos textos narrativos, muy pocos, realmente son muy pocos, textos narrativos de, por ejemplo, el libro de los Hechos. Pero por lo general tenemos solamente apreciaciones personales y apreciaciones sobre circunstancias en particular en las epístolas, ya sean las Paulinas, Juaninas, Petrinas, y las epístolas generales. Y después vamos a tener reinterpretaciones de hechos ocurridos durante la vida de Jesús, en el caso de los evangelios o tratados teológicos, como puede ser el caso del Evangelio de Juan, eh, donde la historia de Jesús, donde la narración de los hechos de Jesús van a actuar precisamente como un hilo solamente para poder establecer verdades teológicas que se quieren dar. En todos los escritos de los padres de la Iglesia tenemos citas de casi todo nuestro Nuevo Testamento, a excepción de algunos libros, por ejemplo, como la carta a Filemón, la segunda epístola y la tercera epístola de Juan. Y hay algunas que se citan muy poco, como es el caso de la segunda epístola del apóstol Pedro y la carta de Santiago, la epístola de Santiago y Judas, ¿no es cierto? Eh, Algunos tratados de los padres apostólicos, entendemos por padres apostólicos aquellos que fueron discípulos de los apóstoles del Señor Jesucristo. eh, tenemos tratados fundamentalmente de índole pastoral, ¿no es cierto?, que tienen en su contenido la, la- esa autoridad que emana de la cercanía, ya sea por discipulado, sea por cercanía de vivir o por ser parte de la comunidad, de aquellos que estuvieron con los apóstoles, ¿no es cierto? Así que van a tener este gran prestigio en la iglesia primitiva, iglesia del fines del primer siglo, del segundo y del segundo siglo, cuando la iglesia todavía está en formación. Eh, y entendemos que más adelante, en un periodo un poquito más tardío, muchos de las obras de estos padres apostólicos fueron también tenidas en cuenta y se leían como escrituras cristianas dentro de un canon no todavía cerrado, no todavía terminado, pero se leían con la misma autoridad que las escrituras. El tercer periodo es el periodo de los padres de la iglesia.
Eh, digamos que esto es posterior a los padres apostólicos, ¿no es cierto? O sea, discípulos de los apóstoles. Este periodo se conoce como el periodo de los padres de la iglesia y pertenece a la patrística. La patrística es el estudio de los padres de la iglesia y de los padres apostólicos y de la iglesia primitiva. Podríamos decir que es una continuación del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Donde se va a situar un poco más la historia de la formación, de esta formación tan compleja que estuvimos hablando y que decimos que es la formación de la iglesia como institución. Eh, Algunos dividen este periodo de los padres de la iglesia en tres etapas que no tienen necesariamente una secuencia cronológica, no están acomodadas en el tiempo. Hay una etapa apologética, los padres apologistas o los padres que pelearon, defendieron posturas teológicas. Este es uno de los primeros una de las primeras etapas, después una etapa polémica y otra de científica. Ahí fue cuando recrudecieron los problemas doctrinales, fue entonces cuando en base a los ataques externos de los enemigos del cristianismo, ya sea por temas doctrinales o por dificultades internas, por un sano deseo de comprender y de profundizar más lo que se llamó la inteligencia de la fe, eh, se trató de reducir cada vez más el ámbito del misterio, de esta cosa inexplicable, de esta cosa, porque sobre todo debido al problema del gnosticismo. El problema de la gnosis sabemos que es el conocimiento, pero no es el conocimiento de la sabiduría ni es el conocimiento intelectual. Es el conocimiento de una revelación superior que nos lleva a un proceso espiritual, o a un proceso o a un nivel espiritual más alto, que está manejado básicamente por lo que nosotros podríamos llamar eras o eones o distintas alturas. Eh, bastante parecido a cierta mística budista, ¿no? De esa necesidad de ir superando distintos niveles hasta alcanzar la nirvana, ¿no? Como es en el caso del budismo. Se trató de despojar al cristianismo de esos temas que se volvían controversiales dentro de la iglesia y trataban de explicar las cuestiones teológicas o místicas para que se pudiera aceptar la historia sobre todo de Jesucristo. En esta etapa hubo muchos textos de los padres apostólicos, los padres y los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, que tuvieron fueron las cartas de Clemente de Roma, la Didache o Didache, ¿no es cierto? Los escritos de Ignacio de Antioquía, el Pastor de Hermas, la epístola a Diogneto, para poder ver estos temas, es interesante ver el libro de Justo González, del cual ya he hablado al principio de este video. Así se buscó tratar tratar de explicar distintos temas que eran marcados más que nada por el tema del misticismo, por el tema del misterio o del milagro. Por ejemplo, es aceptada como hecho, como algo factible y como milagro la encarnación.
Se buscó explicar también cómo se unen las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Lo mismo pasó con el tema de la persona y la voluntad, ¿no es cierto? La voluntad de las personas y también en este mismo tiempo es donde se empieza a tratar la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Los esfuerzos que se hicieron en esa época por tratar de entender y de explicar, tal vez de explicar lo inexplicable, ¿no es cierto? Se tuvieron que optar por hacer entre varias opciones posibles, ¿no es cierto? Hubo varias ponencias y eh, varias soluciones se dieron a estos temas bastante complejos y finalmente se decidió por votación, por presiones políticas, que tenemos que entender esta época también, que, que una vez que la iglesia adquirió, como fuimos visto, poder, también vio relegado ciertas opiniones o ciertas doctrinas a la necesidad de solucionar problemas del imperio, ¿no es cierto? Muchas de esas doctrinas fueron producto más de los intereses políticos que a solucionar las controversias teológicas, ya que era necesario para el imperio poder aunar eh, en lo más posible las doctrinas de todo el imperio, ¿no es cierto? Para que se limaran esas diferencias y esas asperezas para poder tener una unión del imperio. Eh, lo que tenemos que entender en esta época es que en esta época van a surgir los primeros concilios. El único que estaba autorizado a llamar a un concilio era el emperador romano, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo el único que podía hacerlo era el emperador romano. Esto lo podemos ver en el libro de González, el Historia del Pensamiento Cristiano, especialmente en el capítulo 4 y en el capítulo 13. En esos dos capítulos, una de las citas, y cito, un hecho notable en los concilios antiguos es el papel importante que ejercía el emperador. Él los convoca, fija el orden del día, confirma sus decisiones, al ratificarlos da valor de leyes imperiales a las decisiones conciliares, ya que los ciudadanos tienen que profesar la fe ortodoxa y confía a la justicia coercitiva secular a todos los que se oponen a ella. ¿No es cierto? Eh, debido a esto, muchísimas de las otras opiniones, de las opiniones que no fueron las que finalmente fueron aceptadas en los concilios, llegaron a ser destruidas, y algunos volúmenes contra el cristianismo, escritos por autores paganos, también desaparecieron o fueron destruidos, lo cual nos lleva muchas veces, como pasa en la historia, a tener respuestas y no tener las preguntas a esas respuestas, por lo tanto no podemos comprender acabadamente a qué era lo que se enfrentaba la iglesia y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Y dentro de todos los personajes de esa época encontramos, por ejemplo, a Marción. En el siglo segundo apareció un personaje, no tenemos mucha data sobre Marción de Ponto y Roma, que vivió en el siglo segundo y que fue excomulgado a poco tiempo de ingresar en la iglesia por su propio padre, quien posiblemente, debido a que lo pudo expulsar
ostentaba la jerarquía de obispo. Ahí ya empezamos a ver las jerarquías dentro de la iglesia, cosa que en la iglesia primitiva no había. Este, Después fue vuelto a aceptar y de allí lo expulsaron nuevamente en el año 144 después de Cristo, ya que estaba muy influido por creencias no cristianas. Eh, Marción fue el que consideró, eh, porque, está creo que muy bueno poder entender por qué alguien que fue declarado hereje tiene un lugar dentro de la importancia, tiene un lugar de importancia dentro de la canonización de las escrituras y de la formación bíblica, porque él hablaba de el Antiguo Testamento. Él creía como creían muchos, en muchas de las corrientes filosóficas helénicas, romanas, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, y él rechazó de plano toda la Biblia del Antiguo Testamento. Eh, en ese momento en el cual hace esto, no se había establecido todavía ningún canon, ni ninguno de los libros se había incluido, se había excluido otros libros. En ese momento todas las escrituras estaban a la mano. eh, y él afirmó que había algunos libros solamente que eran lo que hoy podríamos llamar libros inspirados. Él fue la primera persona en fijar un canon de la Biblia. Según él, la Biblia estaba constituida por el Evangelio de Lucas y por 10 de las epístolas paulinas, todas menos las cartas pastorales, eh, entendiendo las cartas pastorales como primera y segunda a Timoteo y la epístola a Tito. Eh, Tampoco se considera la carta de Hebreos. Aún en estos libros aceptó Marción. En estos mismos libros que él aceptaba, realizó algunos recortes, porque ya que consideraba que la iglesia misma había manipulado esos textos y había hecho agregados o había sacado cosas. Por lo tanto, la había pervertido, y él se tomó el atrevimiento de modificar algunos textos. Esta acción que realizó Marción fue atacada por la mayoría de los escritores cristianos, y en el año 144 fue condenado, pero ese atrevimiento que tuvo él con la canonización o formar un canon de las escrituras, lo que dio es pie a que los cristianos del segundo siglo y tercer siglo ya empezaron a trabajar en la definición de un canon cerrado. De un, por eso lo que más vamos a ver, sobre todo en las epístolas del Nuevo Testamento, va a ser el tema de la lucha contra el gnosticismo, ¿no es cierto? Allá por el año 200 ya se había aceptado la idea de un canon y se había compilado una buena parte ya del contenido, y si bien no se habían definido la unidad de criterio, o sea, por qué se iban a, a tomar cada uno de los textos en cuenta, sí ya teníamos esa idea de ir rumbeando al proceso de canonización de las escrituras. Otro de los padres de la iglesia, tenemos a Tasiano, ya a finales del siglo segundo. Él había sido discípulo de Justino Mártir. Escribió el Diatesarón en el año 170 después de Cristo, que es una pequeña armonía de los 4 evangelios. Este hecho muestra que para la fecha, para el año 170 después de Cristo, ya se consideraba que los evangelios canónicos eran 4, como los tenemos hoy en nuestra Biblia. Otro documento importante es el Fragmento Muratori. También es de finales del siglo segundo
o de principios del tercero. No tenemos la autoría de este manuscrito. Este manuscrito contiene una lista de los libros del Nuevo Testamento, está escrito en latín, y es conocido como Fragmento Muratori por el nombre del teólogo que descubrió el documento, que es Ludovico Antonio Muratori. En el fragmento de Muratori se mencionan como libros aceptados 22, de los que componen nuestra versión del canon del Nuevo Testamento. Solamente faltan Hebreos, Santiago, la primera y la segunda epístola de Pedro y la tercera epístola de Juan. Pero también a esta lista de textos aceptados o canónicos para el fragmento de Muratori se anexan también otros libros, como el Apocalipsis de Pedro y el libro de Sabiduría de Salomón. Además se da una lista, además se da en este mismo fragmento, en este escrito, se da una lista de obras que fueron rechazadas por la Iglesia por diversas razones. Un padre bastante conocido de la Iglesia es Orígenes, ¿no? Él murió en el año aproximadamente, el año 254 después de Cristo, y él en sus escritos acepta 21 libros del actual canon de 27. ¿No es cierto? Hoy tenemos 27 libros en nuestro Nuevo Testamento. En el caso de Orígenes él va a aceptar 21. Pero hay otros textos también, en algunos textos él da esos 21 libros, pero en otros textos cita como escritura, ¿no es cierto?, dándole el mismo rango de valor y de utilidad para las doctrinas, a la Didache y a la carta de Bernabé. Luego se mencionan también entre esos textos Hebreos, Santiago, Judas, la segunda epístola de Pedro, segunda y tercera de Juan, y otros libros también como la predicación de Pedro o los hechos de Pablo. Estos textos él los va a marcar como textos que algunos dudaban, ¿no es cierto? Como que dentro de la iglesia algunos eran dudosos para la iglesia, finalmente no fueron incorporados. El otro personaje perteneciente a la patrística es Eusebio de Cesarea. Eusebio nos presenta en su libro La Historia Eclesiástica una síntesis a principios del siglo IV, ya un poco más tardío, en cuanto al estatus de los libros sagrados del cristianismo. Voy a citar algunas partes de este texto. Dice, en primer lugar hay que poner la tétrada, o sea, 4, la tétrada santa de los evangelios, a los que le sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya ahí tenemos marcados los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Cito otro fragmento. Y después de hay que poner a la lista las cartas de Pablo. Luego se ha de dar por cierta la llamada primera de Juan, también la de Pedro. Después de estas, si parece bien, puede colocarse el Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa. Estos son los que están admitidos en griego. De los libros discutidos, en cambio, y que sin embargo son conocidos de la gran mayoría, tenemos la carta llamada de Santiago, la de Judas y la segunda de Pedro, así como se dicen ser segunda y tercera de Juan, ya sean del evangelista, ya de otro del mismo nombre. Entendemos que en este caso se dudaba de la autoría del apóstol Juan de la segunda y la tercera epístola. Por lo tanto, muchas veces nos encaprichamos con los nombres de los escritos. Por ejemplo, el escrito de Apocalipsis, que lo tenemos como el texto del apóstol Juan, cuando históricamente siempre se ha tomado a alguien con el nombre de Juan, pero que no era el apóstol Juan quien escribe el Apocalipsis. Lo mismo que para la primera para la segunda y la tercera epístola de Juan. Entre los espurios, va a hablar él, dice, aún como dije, si parece el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre los límites, entre los
libros admitidos. Esto está en el libro de Eusebio, Historia Eclesiástica, en el tomo 3, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Están estos textos patrísticos, ¿no? Para resumir, ¿qué nos enseña todo este proceso, ¿no? Primero que en el camino de la recepción y la aceptación como libros canónicos, eh, se reconoció, se reconoció la autoridad que le había dado la Iglesia, ¿no es cierto? Sobre todo como libros de utilización necesaria y que fueran útiles a los procesos de la Iglesia. Y entendemos que esto no fue algo, no fue un evento, sino que es parte de un proceso propio y natural de las mismas comunidades. O sea, las comunidades fueron las que aceptaron los libros. Estas comunidades primitivas recibieron con alegría y con una suerte de mucha reverencia muchas de las epístolas, las leían, las releían y las compartían con otras comunidades hermanas, lo que hacía una circulación bastante rica de los textos. Así que esos textos que a veces eran creados en una comunidad de cierta ubicación geográfica, se desparramaba mucho más allá de sus límites y se veían las comunidades enriquecidas por estas experiencias. Esto es el primer punto. En el segundo punto vemos que los demás escritores cristianos, predicadores, teólogos, utilizaron estos escritos y los citaron con mucha frecuencia en un esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana e impartirla mejor a los miembros de la iglesia que debían pastorear y adoctrinar. Como tercer punto vemos que se fue reuniendo este conjunto de libros que finalmente terminaron siendo del canon. Este proceso de colección no fue uniforme en todo el territorio del cristianismo, sino que por una u otra razón, por una u otra necesidad, podían variar de una zona a la otra, de una iglesia a la otra. Fue esa precisamente la causa por la que no hubiera una única lista de libros canónicos en todas partes, sino que esto es parte de un proceso. Cuarto, es que el fenómeno de estas diferencias que había, ¿no? De esas variaciones dentro del conjunto de libros que aceptamos como canónicos, algunos de ellos no fueron rechazados por las comunidades, sino que otros libros extraños a esa lista fueron aceptados, quizás por esas mismas comunidades. No había un concepto aunado de la iglesia, ¿no? Como quinto punto, las listas de los siglos segundo y tercero que han llegado hasta nosotros representan la posición teológica de algunos grupos, de los grupos cristianos que las confeccionaron. No precisamente era el consenso de toda la iglesia y de todas las iglesias, ¿no es cierto? Sino que cada lista que tenemos, que vemos que son variadas, que no en todas están todos los libros y que en algunas faltan y que en algunas hay libros que hoy mismo no tenemos, entendemos que lo que reflejan esas listas son la mentalidad de esas comunidades. Por ejemplo, teniendo el caso del fragmento de Muratori, es muy probable que el canon que los libros que son aceptados en ese fragmento sea el canon de la comunidad cristiana de Roma. Como sexto punto,
es la variedad esta variedad que se produjo se dio en términos generales dentro de un marco determinado, ¿no? Con excepción de los cánones que se fueron formando en comunidades que estuvieron al margen de la iglesia, como es el caso de la iglesia de Marcionita, ¿no? Ya hemos nombrado en primer término a Marción, con la iglesia de pensamiento gnóstico. Pero siempre se ha dado dentro del criterio de ciertas comunidades de fe, en el marco de la iglesia cristiana. Séptimo, no fue sino a partir del siglo IV, cuando comenzaron a tomarse las decisiones conciliares de determinar cuál es la composición del canon. Primero se trataron solo de concilios locales o regionales. Muy posteriormente, ahí ya sí fue asunto de concilios generales o ecuménicos, lo que se llaman concilios ecuménicos con variación de muchas iglesias y se reunían en algunos casos, un caso del concilio, por ejemplo, de Nicea, el concilio de Calcedonia y otros concilios que obviamente pueden ser vistos en materias aparte como historia de la iglesia, ¿no es cierto? Octavo, de esas decisiones conciliares se confirmaron la tendencia manifestada en los siglos precedentes. O sea, entendemos que una vez que se toman esas decisiones conciliares, no lo podemos dar como una decisión puntual en ese tiempo, sino que es el producto del proceso de siglos de, de valoración y desvaloración, entradas y salidas de libros y textos en los cánones. Finalmente se consiguió un cierre, se consiguió un consenso orientado al cierre del canon de las escrituras, pero recién a partir del siglo IV en adelante, ahí se empezaron a publicar dentro de los mismos concilios la lista de los libros este, tenidos por inspirados, ¿no es cierto? Algunos de esos libros tenidos por dudosos pasaron a engrosar la lista de los cánones también, ¿no? Algunos libros que eran dudosos, como lo vimos, como la segunda y la tercera epístola de Juan, el Apocalipsis y otros textos que parecían dudosos en primeros términos, después terminaron conformando la lista, ¿no? En Oriente se tardó mucho tiempo, se tardó mucho más tiempo que en el resto de todas las iglesias, de aceptar el Apocalipsis, por ejemplo, ya que este libro había sido usado por algunos para apoyar las ideas que resultaban heterodoxas para la iglesia. Se siguió dudando hasta el día de hoy de la paternidad literaria, paulina del libro de los Hebreos. Sabemos que durante mucho tiempo se tuvo a Pablo como autor del libro de los Hebreos. Más adelante se le atribuyó por algunos teólogos a Apolos, a otros se lo han atribuido a Bernabé, y ahora a fines del siglo XX y principio del siglo XXI se volvió a la idea de que puede haber sido algún escrito paulino. Pero no tenemos a ciencia cierta la atribución a esos textos. Pero ya esto ya estaba dudoso, por decirlo de alguna manera, ya era dudoso y las comunidades dudaban ya en el primer, segundo, tercer y cuarto siglo. También se siguió dudando de la epístola de Segunda Pedro. Los actuales 27 libros canónicos son los que la mayoría de las iglesias cristianas han aceptado y aceptan.
Hay que destacar que esta aceptación definitiva del canon del Nuevo Testamento no se debió a las decisiones de los concilios, ¿no es cierto? No fueron una decisión impuesta los que estos hicieron, sino fue reconocer y ratificar lo que ya estaba sucediendo en las diversas comunidades que conformaban la iglesia. Ahora, como cristianos de este siglo XXI, nos toca agradecer a Dios por el don por ese regalo especial de los libros que conforman un libro de esta Biblia que tenemos en nuestra mano y con la cual seguimos y Dios sigue transformando vidas por medio de su lectura, por medio de la inspiración, por medio de la iluminación y por medio de la conversión. La iglesia no debe más que tenerla en cuenta y volverla a poner en un sitial de honor, ¿no es cierto?, a las escrituras como verdadero timón de la iglesia. Cito para terminar el texto de segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, que dice: conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Con esto terminamos esta clase y bueno, los invito a que continúen leyendo, que relean estos textos que yo le dije, si pueden conseguir los libros de la manera que los puedan conseguir. Están en formato, algunos están en formato digital, hay varios textos. Hagan todas las preguntas que tengan que hacer a mi WhatsApp, hagan todas las preguntas que tengan que hacer a ya sea dentro de la página de la iglesia, dentro de los comentarios de este video, ya sea en el Facebook, en Twitter. Bueno, tienen todos los datos acá abajo. Bueno, sin más, los espero en la próxima clase y que Dios los bendiga.